No, no. Bueno, muchos lo conocemos, pero capaz que otros no lo conocen. Luis Pedernera, bueno, trabaja activista social y comprometido con los temas de infancia desde sociedad civil desde hace muchos años y ahora, bueno, mucho tiempo coordinador del Comité de Derechos del Niño, su procedencia es de Riel Sur y ahora ya hace un tiempo, no sé cuánto, que integra el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas por Uruguay. Así que para nosotros también es como un privilegio tener a un compatriota en ese ámbito y bueno, con una cercanía para poder hacer llegar planteos también en nuestro país. Desde acá, ¿no? Bueno, un gusto estar acá. Creo que en el espacio del comité debe ser la primera vez que estoy en mi nuevo rol, así que gracias, encontrarme con viejos compañeros de camino, muchas caras nuevas. Eso es una cosa que da optimismo para la lucha, para lo que se viene. Escuchando a Cintia, ahí lo que presentó Cintia, yo creo que ya tienen un programa para trabajar bien interesante. Y voy a tratar de tirar algunas cuestiones para pensar, complementando lo que ha dicho Esmeralda y algunas cosas que son preocupaciones personales que tengo de la experiencia en Uruguay, pero también de ver algunas cosas que ocurren en otros países. La semana pasada estuvimos con Esmeralda en la reunión del Movimiento Mundial por la Infancia, justo se estaba trabajando la planificación anual o no sé a cuánto tiempo que hace el movimiento y nos pidieron que comentáramos y ahí tuvimos un intercambio sobre el sistema de protección. Yo voy a tirar algunas dudas que tengo. Yo lo primero que voy a hacer voy a describir un poco el proceso uruguayo a partir del Código de la Niñez, de la discusión del Código de la Niñez y la Adolescencia, plantear las debilidades desde mi perspectiva y confrontarla con las recomendaciones que ha hecho el Comité de Derechos del Niño, después meterme un poco en el sistema de protección integral o protección integral y algunas líneas a futuro, porque capaz que yo les tiro pálidas, entonces hay que pensar qué es lo que hay que hacer hacia adelante. Yo les agradezco esto porque a mí me permitió repasar un montón de cosas, volver a leer cuestiones acá del país, uno a veces se aleja. Mi estado casi permanente es estar arriba de los aviones, entonces uno pierde y es cambiando de país, entonces eso hace que uno tenga que estar permanentemente leyendo cosas de otros lugares y perder la referencia de lo que pasa acá en Uruguay. Yo agendé, y esto es en voz baja, agendé que el 22 y 23 es el encuentro del sistema de protección, porque supuestamente van a invitarme, pero hasta ahora nunca me dijeron la fecha. Entonces me preguntan y me preguntan para ir a otros lugares y yo sabía que en octubre, fines de octubre, había eso que coincide con la consulta de NOVA también. Así que recién acabo de marcarlo. Bueno, en los 90, en América Latina se inicia procesos de adhesión muy rápidos a la Convención de los Derechos del Niño. Eso está en un texto que cuando la Convención cumplió 20 o 25 años se escribió. Y eso fue un indicador más o menos de la disposición que tuvieron los estados con el nuevo texto de derechos humanos, ¿no? Estados abiertos, América Latina prácticamente, hay un dato bien relevante y es que está en un trabajo de Francisco Pilotti que se llama El contexto del texto, es un viejo texto y Pilotti en ese documento lo que analiza es las participaciones de los estados que trabajaron en la construcción de la convención, ¿no? La convención fue una propuesta del gobierno polaco en el 79 y a partir de esa propuesta se genera un grupo de trabajo en Naciones Unidas, un grupo ad hoc,
que empieza a discutir el borrador del texto de la convención. Eso se construye con la presencia de lo que Naciones Unidas llaman expertos. Van expertos, opinan. Pilotti, en ese trabajo que fue publicado por el Instituto Interamericano, lo que dice es que la presencia latinoamericana fue una presencia prácticamente irrelevante, muy poco. Brasil fue el que más permanencia tuvo, 7 presencias en el grupo ad hoc, más o menos. Y después el resto de los países picaban un día, es decir, no contribuyeron mucho al texto. Pero después sí lo que ocurre es que una vez que se aprueba la aprueba las Naciones Unidas la convención en América Latina, en un proceso de no más de 10 años, prácticamente es ratificada y luego se convierte en leyes que tratan de aterrizar la nueva mirada. Fundamentalmente lo que ocurre, el impacto más grande del proceso de adaptación de la Convención ha sido en la separación de vías. Lo penal es una cuestión que tiene que ser tratada de manera diferente y la política social tiene que encargarse de la política social. Antes el viejo esquema era todo junto en la figura del juez de menores que resolvía tutelarmente problemas de política social. Eso ha sido como el gran impacto, diferenciar esas vías, aunque todavía algunos países siguen, Argentina sigue ahí con algunos resquicios de ese enfoque. Y lo otro, lo más fuerte de todo ha sido la retórica, ¿no? Hoy nadie niega los derechos del niño, es decir, el peor enemigo habla incluso desde los derechos del niño y no sabemos diferenciar si está hablando desde un discurso comprometido o no, pero un impacto fuerte ha sido en el nivel retórico. En Uruguay, en el año 95, el gobierno de ese momento, creo que era Sanguinetti, conforma una comisión presidida por Adela Reta que le encarga la función de redactar un proyecto de código del niño. Ya había habido una propuesta anterior que fue redactada por Mabel Rivero, fundamentalmente por Mabel Rivero, y que el nombre se llamaba Código del Menor. Iba para atrás incluso en la denominación. En el 95 se genera esa comisión con una integración amplia, plural, de diferentes lugares. Había los miembros de la comisión y un grupo de asesores que trabajaron y elaboraron el borrador. El borrador se pone a consideración, el Poder Ejecutivo lo presenta al Parlamento y empieza el debate parlamentario que dura hasta el año 99. Y ese proyecto de código tenía algunas líneas interesantes, tomaba mucho la experiencia del ECA, del Estatuto de la Crianza y del Adolescente de Brasil, fundamentalmente en la estructura de los consejos tutelares. Yo esto lo estoy diciendo porque después me interesa remarcar algunas cosas. Capaz que para ustedes es muy aburrido. Entonces, se presenta y empieza el debate parlamentario y en ese momento la sociedad civil, las organizaciones, estaban articuladas, ANOM y el comité estaban articuladas y hicieron un gran trabajo de cuando habían puntos que en el Parlamento estaban siendo cuestionados fuertemente, enseguida se alineaba y había una respuesta, tanto de ir al Parlamento, sacar comunicados, mantener un posicionamiento firme. Es decir, hubo un trabajo en ese proceso 95, 99, en septiembre del 99 que se tranca. Hay una actitud de unidad de las organizaciones para esta nueva realidad en el escenario que era un código para todos los niños. El proyecto ese se tranca en el 99, en septiembre del 99, el día que se empezaba el receso parlamentario por las elecciones, y se tranca por la discusión de la edad de responsabilidad penal. El código ese tenía los 14 años como comienzo de la edad de responsabilidad penal, y me acuerdo clarito, Achugarri dice que primero manda al frente a
a Dardo Ortiz, creo que era, era un legislador blanco muy vinculado al Opus Dei y hace todo su descargo sobre tema familia. Él hace el desgaste, pero a Echevarri después le dice que un fiscal antes de entrar le había alertado de la relevancia de la distinción de la separación de niñez y adolescencia. En el código ese, los niños eran hasta los 14 y la adolescencia de 14 a 18. Y que esa distinción era relevante a los efectos penales, porque quedarían fuera los de 14 años de la responsabilidad penal, y por eso pedía a la sala un tiempo para pensar. Ese tiempo para pensar era truncar el proyecto porque habían elecciones, el año siguiente había un nuevo parlamento y por lo tanto había que ingresar. Creo que mi impresión personal es que de ese proceso de desgaste hubo un desgaste muy fuerte de las organizaciones, y la segunda parte, que fue en una señal política interesante, se presenta el borrador del proyecto que había quedado trunco tal como estaba. Y ahí empieza el debate, un debate en donde la sociedad civil estuvo con un perfil mucho más bajo de lo que había estado en el primer momento, con un rol de UNICEF un poco más predominante, pasa lo que pasó. Se aprobó el Código de la Niñez con una edad de 13 años y se caen algunas cosas en términos de institucionalidad que eran fuertes. Por ejemplo, los consejos de participación. No recuerdo, yo estuve buscando el borrador, no encontré, pero la experiencia que tomaba el código de los consejos tutelares de Brasil resulta en una, que yo lo denomino así, en un consejo depreciado, y en este momento diría despreciado, de la política pública. Entonces, porque se le quitaron atribuciones, se le quitó toda la lógica de pensar las políticas de infancia desde ese espacio. En Brasil, el Consejo Tutelar es el espacio donde se definen los grandes lineamientos de la política y después fiscaliza. El que la ejecuta es el ente rector o la secretaría, pero y tiene un poder de denuncia el Consejo. Y eso lo tenía en el proyecto original y lo pierde. Entonces, marco eso, cómo se da el proceso y cómo el código que tenemos, cuando se aprobó el código, yo estaba en la barra del Parlamento, éramos poquitos los dolientes, y esto lo cuento como anécdota también. Llegamos y las barras estaban llenas, había un grupo de como 100 niños de la escuela con túnicas y no sé qué, y después del otro lado había unos trabajadores del Estado. El único tema del día era ese, porque también entraban en el receso parlamentario, si no se aprobaba no había código. Llegamos pensando que era el único tema que se iba a votar, y resulta que habían metido por la ventana un aumento a unos funcionarios públicos que habían perdido una categoría, y esos eran los funcionarios que estaban ahí, que llenaban toda una parte del Parlamento. Y los niños de las escuelas estaban haciendo un paseo, no era que habían ido. Entonces se fueron, votaron lo que los empleados públicos querían, se fueron, y los niños siguieron su recorrido por el Parlamento, y quedó Pérez Manrique, Jacinta Valvela, Ana María Solari, estaba Diego Silva, estaba yo y nadie más. Se votó, se aprobó ese código, y para mí no era el código que yo quería, por el que habíamos luchado, ¿sí? Era un código con graves deficiencias. Pero aún así, 70 años después del Código del Niño del 34, era un avance. E incluso así lo quisimos hacer cuando escribimos un libro tratando de generar doctrina para que se hiciera la mejor lectura posible, que los aplicadores del derecho tuvieran algo en donde afirmarse, y alentando la esperanza de que los aspectos deficientes fueran corregidos. No solo no fueron corregidos, sino que en este tiempo ha sido empeorado. Y la debilidad está en algunas cuestiones, y yo lo voy a ir. Primero, tiene un serio problema de afirmación de derechos. Cuando el artículo 14
habla de los deberes del Estado, hace una enunciación muy por la galería, y enseguida en el 15 pasa a hablar de lo que es protección especial. No es los derechos a todos los niños o la política pública como el mecanismo para garantizar el derecho de todos los niños, sino que habla, el artículo 15 enseguida se va a protección especial y empieza a hablar abandono, abuso sexual, lo que decía Esmeralda, explotación, trato discriminatorio, explotación económica, tratos crueles, inhumanos y degradantes, estímulo de consumo de alcohol, inhalantes, drogas, situaciones que pongan en riesgo, situaciones que pongan en peligro su seguridad, peligro en la identidad, adopciones ilegítimas, incumplimiento. Es decir, va derecho a lo que son problemas específicos y no plantea la principal obligación del Estado de que es el principal responsable de efectivizar los derechos a través de políticas, de los deberes del Estado. Entonces, eso es lo primero. Después, el artículo 2, que establece la concurrencia para la efectividad de los derechos, dice que es prioritariamente un asunto de padres o tutores, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. Los que luchábamos en ese momento y los que escuchamos a Antonio Carlos Gómez da Costa, Antonio Carlos Gómez da Costa en el 96, en una actividad que hizo Gurises Unidos, vino y dijo: no hay niño abandonado sin familia abandonada, y el esquema corresponsabilidad del Estado se determina así. Hay una responsabilidad que antecede a la familia y que es del Estado. Los legisladores cambiaron la corresponsabilidad, ponen primero la familia y al Estado en último término. Primero, ¿qué dice la Convención en el preámbulo? La familia es el lugar natural para el crecimiento de los niños y debe ser apoyada para que pueda cumplir esa función en la sociedad. Y ese es el esquema. Cuando uno empieza a mirar cómo se aterrizan los derechos económicos, sociales y culturales que han sido el gran debe del Código de la Niñez y la Adolescencia, uno ve que eso ahí se está desgranado todo porque se pierde, no hay una mirada de derecho. El Estado, si hay una palabra que caracteriza el rol del Estado en el CNA, es irresponsabilidad. El Estado no se hace responsable de las políticas públicas. Y ese es el enfoque. El artículo 16 se dedica a hablar de los deberes de los padres irresponsables. Y ahí sí detalla con lujo de detalle cuáles son las obligaciones de los padres, cosa que no hace con el Estado. Y es más, esto hay que decirlo, tiene un código que plantea derechos para los niños, tiene un capítulo que habla de los deberes de los niños. Entonces, lo que nosotros decimos con Jorge Cardona es, si los legisladores se animarían a meter en una ley de la feminista un capítulo de deberes de la feminista. Con los niños sí, nos permitimos eso y ponemos y le decimos que tienen que cuidar el medio ambiente, porque seguro la responsabilidad de la contaminación es de ellos, que recién llegan al mundo. Entonces, capítulo 7, artículo 16 de los deberes de los niños y adolescentes. Ahí también, con lujo de detalle, desgranan todo lo que... En el artículo 18, que habla de políticas sociales, ahí uno ve que no va más allá de solo un efecto declarativo. Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona y condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen desigualdades por conceptos discriminatorios por causa de sexo, etnia, religión o condición social. Protección para la atención integral. Deberá asegurarse una protección integral de los derechos de los niños y los deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones. Y después vuelve a focalizar en la protección especial. Es decir, habla de las políticas sociales y no termina de decir que una política social nueva, buena en infancia, es el acceso a los servicios de salud, lo que planteaba el compañero que ahora el INAU rechaza cuando la ley le dice que tiene que ser el rector. Habría que empezar a mandarle todas las cosas si él es rector. Entonces,
yo hago todo ese desarrollo para plantear las serias debilidades que tiene el Código en materia de afirmación de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, la sangre no llega al río cuando afirman las políticas, cuando habla de políticas sociales, porque no toca ningún ente del Estado, no llega a hacerlo sujeto, responsable de una obligación activa que se tiene que concretar en una política. Entonces todo es bla bla bla. Y lo otro es, en el artículo 68, que le vuelve a decir al INAME, que es el rector de las políticas de infancia. El código, eso también es, lean el código y van a ver que no había intención de cambiar la institucionalidad. Porque si hay intención de cambiar la institucionalidad, uno presta atención a ciertos detalles. Y un detalle es que a lo largo de todo el articulado del código, el INAU se llama INAME. En el anteúltimo artículo dice, a partir de la promulgación, el INAME pasará a llamarse INAU. Entonces, lo enuncia como rector de las políticas de infancia, pero es poco. Los hechos han demostrado que su capacidad de rectoría es muy restringida. ¿Por qué? Porque es el viejo consejo del niño remozado en términos retóricos. ¿Por qué? Porque estaba mal hablar de menor a partir de la convención y había que sonar en momentos de corrección política no llamando menor y niño y adolescente, que está bueno, pero no es ahí donde hay que poner toda la energía. La energía hay que poner en una transformación institucional. Si uno compara en términos de cantidad de población la rectoría del INAU, el INAU, 79.000 niños, la educación pública, 600.000. En términos de cantidad de población, ¿quién es más rector? ¿INAU o la educación pública? Pero también el impacto de la política. ¿Quién es más rector? ¿La salud pública o el INAU? ¿Qué impacto tiene una decisión de INAU en materia de salud? Es decir, cuando les cae la hora con los chiquilines, llama a ACE o al Ministerio de Salud y le dice, miren, acá tenemos, este tiene que ser atendido prioritariamente porque el niño... Entonces, eso es la rectoría. Eso es meterse. Y no hay. El INAU sigue siendo un espacio burocratizado, adultocéntrico, en donde se pone por encima la forma al interés superior. Y lo otro es que, esto lo cuento ahora ya con un par de años en estos temas, el INAU, cada vez que cambia el gobierno y que cambia el directorio, empieza una reestructura y un cambio en la ley orgánica, que refuerza esa visión tutelar que tiene ese organismo que es heredero del Consejo del Niño de 1934. Dicen que ahora están también en un proceso de ley orgánica, no sé qué, bueno, para nada, porque el INAU, si tiene que cumplir un rol, debe hacerlo en protección especial, que es la población con la que trabaja, y hacerlo bien, proteger. Por eso la palabra protección no es una palabra para que caiga bonito, hay que ejecutar. Entonces, y el agua arrastra todo el lastre de que son más importantes los tiempos del decreto 500, ¿no?, que los tiempos de los niños. Y un niño puede continuar siendo golpeado durante 6 meses, porque los plazos del decreto 500 y el INAU no toma las medidas de resguardo, o pasa a la que torturaba, manejar las cámaras, ¿no?, la que golpeaba. Entonces, tiene serios problemas y por eso voy a la tercera parte. Cuando hablamos de protección integral, nosotros hablamos de mecanismos de defensa y protección de derechos del niño. Por eso los consejos de Brasil definen los grandes lineamientos de la política, que luego la van a ejecutar y van a ser responsables las agencias del Estado, porque INAU también tiene terror de que se le saquen atribuciones. Hay que decirle que no.
que estamos pensando en otro tipo de compartir las responsabilidades a nivel del Estado, porque el Estado es el responsable. Entonces aparecen esos miedos. Y entonces, ¿cómo cuidamos y protegemos a los niños? Y aquí es donde el código más espacios en blanco o flanes deja abierto. Yo voy a decir más o menos qué es, cuando se habla de sistema de protección, qué es lo que a qué refiere el comité. Esmeralda ahí presentó, no con mucha profundidad, pero la Comisión Interamericana acaba de aprobar ese documento que se llama por una garantía de derechos del niño. Yo le aconsejo leer ese documento, es largo, documentos de eso que hace la comisión, largo, pero está bueno, como en la línea de lo que ustedes están pensando, y el Comité de Derechos del Niño lo tiene en el comentario general número 5, que es sobre medidas generales de aplicación. El documento de la Comisión Interamericana permanentemente hace referencias al comentario general número 5, y ahí es donde están lo que el comité llama medidas generales de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Es uno de los primeros comentarios generales, debe ser del año 2000, 2002, por ahí. Pero ahí están, y después se recogen en las recomendaciones las grandes líneas de lo que en estos momentos, a lo largo y ancho de América Latina, se llaman sistemas de protección. Pero para mí es protección de derechos del niño, protección y garantía de derechos del niño. Que el comité elabora algunos criterios que están en el comentario 5, el de la Comisión Interamericana es así, el del comité es este finito, lo puedes bajar de internet. En Naciones Unidas lo que más caro sale son las palabras, entonces tenemos que escribir con 7.000 palabras, que son documentos de... Estos son 10.700, las recomendaciones de los estados son 7.000. Entonces hay que cuidar mucho la palabra, porque no ser redundante, y a los latinos que nos gusta hablar bastante, tenemos unos problemas tremendos, porque no es niño, es niño, niña y adolescente. Y cuando es de alguna zona específica, del Amazonas, eso se complica más, y los colegas dicen, ya vienen los latinos con las palabras largas. Entonces yo recomiendo leer esos dos documentos, el del comité que van a ayudar. Dice que los sistemas, la protección integral tiene que sostenerse en 4 pilares. Promulgación de buenas leyes, pero como decía Esmeralda, la ley no es suficiente. Establecimiento de órganos de coordinación y supervisión, tanto gubernamentales como independientes. Silvia, ¿qué planteaba de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Que todavía les falta su mirada específica en temas de infancia. La reunión de datos de gran alcance y la fijación de políticas, servicios y programas apropiados para afirmar lo que la ley dice y lo que la ley enuncia. Hagamos ese ejercicio en las recomendaciones que hizo el Comité de Derechos del Niño a Uruguay. ¿Qué le dice? En el 2015 el comité le dice políticas y estrategias integrales. Observa con preocupación la falta de información sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia Nacional de la Infancia, la ENI, y su anterior plan de acción. También preocupa al comité el nuevo plan de acción que no se elaboró y que no se consultó y que afecta negativamente la aplicación de la Estrategia Nacional. Después, coordinación. El comité sigue considerando preocupante que en la práctica el Consejo no haya garantizado una coordinación eficaz entre las instituciones y actores competentes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, que participan en la puesta en práctica de los derechos. El comité también expresa inquietud porque no se asignen al Consejo recursos técnicos, humanos y financieros suficientes. Asignación de recursos. El comité sigue preocupado por lo siguiente. El hecho de que la elaboración sectorial del presupuesto haga que sea difícil determinar si los recursos asignados son adecuados para la aplicación de la Convención. La falta de evaluación de los efectos que tienen las medidas presupuestarias adoptadas
sobre los derechos del niño y la distribución desigual de los recursos entre los diferentes sectores y subregiones, lo que da lugar a la persistencia de desigualdad hacia los niños. Y por último, esas son la primera parte, reunión de datos. El comité considera preocupante que haya muchas incoherencias y lagunas respecto de la reunión de datos, en particular en las esferas de salud, justicia juvenil, violencia, malos tratos, discapacidad y lo que concierne a los niños privados de cuidado de sus padres y niños afrodescendientes. El INAU cuando fue, el Estado cuando fue, presentó la base de datos, el CIPI. Y eso sigue siendo la mirada sesgada sobre una porción de la población. El comité le dice, tenemos datos de la situación de la infancia y de cómo afectan las políticas de evaluación. Entonces, para el comité, y yo voy redondeando acá para ir terminando, legislación, políticas y estrategias integrales, coordinación, asignación de recursos, reunión de datos, vigilancia y monitoreo independiente, difusión, capacitación y sensibilización y cooperación con sociedad civil son temas inescindibles de un sistema de protección de derechos. Que el comité no lo llama sistema de protección, es protección integral. Mari Beloff acaba de sacar un libro sobre los derechos del niño en los casos del sistema interamericano y ella ya habla de protección integral. Y ahora voy a ir sobre eso. En Uruguay no hay sistema de protección integral. Lo que hay es una red, pero tipo colador, ¿no? En donde no permite el sostenimiento de una política de abordaje integral a la situación de violaciones a los derechos del niño. Porque como el colador tiene agujeros, se caen ahí cosas y permanentemente caen. Entonces, no hay sistema de protección integral en Uruguay y me parece que para el 22 y el 23 de octubre lo primero que tenemos que exigir es un sinceramiento de las autoridades de que no hay sistema. Porque yo he visto autoridades en México decir que Uruguay tiene un sistema. Y lo primero que me parece es vamos a sincerarnos, Uruguay no tiene sistema. Y lo otro es tener cuidado con la cuestión del sistema. Esto yo lo dije la semana pasada en Panamá, y no porque no crea necesario de que hablemos en términos de sistema. Es necesario pensar en términos de sistema. Porque es la lógica que nos hace más comprensivos, ¿no? la realidad. Pero yo pongo una alerta sobre la cuestión del sistema, porque a mí me parece que lo que está pasando es lo mismo que pasó en los 90 con la Convención de los Derechos del Niño. La palabra sistema se volvió un cliché y entonces el que no habla de sistema está fuera de la onda. Entonces hay que tener cuidado. Y voy a unos ejemplos. Uruguay, ¿por qué no tiene sistema? Porque cuando el BPS le quita las pensiones, las asignaciones familiares a los niños de las familias pobres que no van, el INAU no hace nada como rector de las políticas de infancia. Y no hace nada en la educación. Y nadie contradice, nadie se sentó antes con los directores del BPS para hablar de ese tema. Eso es lo que permite un sistema. Primero, tomar una decisión articulada y medir los impactos. Entonces, no hay sistema por eso. No hay sistema porque la Ley de Educación del año 2008 creó los consejos de participación escolar y INAU no se ha puesto a dialogar con su experiencia propia. ¿Por qué la educación no tiene consejo de participación establecido? Entonces, eso es pensar en términos de sistema. ¿Ah? Y no quiero dar más ejemplos para no caer, pero pongo algunas cosas de lo macro, porque de lo micro hay mucho, como por ejemplo denunciar maltrato en el tribal, o el tribalito, o la Puerta del Sol, o como le pongan de nombre, y que lo primero que se preocupan es cómo le llegó la información a Pedernera, y persiguen a los funcionarios. Entonces, no hay sistema ni siquiera en eso, porque el sistema también es garantía para poder denunciar e investigar cuidando a los niños.
yo decía que voy a plantear unas líneas de donde se puede pensar y que son los resquicios que deja abierto el Código de la Niñez y la Adolescencia. Capaz que por ahí. Aún así, creo que una linda tarea para la sociedad civil, y esto es una actividad de ANON y comité, es poner sobre la mesa la necesidad de una reforma profunda del Código de la Niñez y la Adolescencia enfocada en derechos del niño. ¿Por qué? Porque yo he visto de que hay intentos de reforma, pero siguen siendo sesgados y siguen recurriendo a una cuestión que para mí es un peligro, y es el ombliguismo que tenemos las organizaciones de poner el tema nuestro sobre la mesa, perdiendo de vista la mirada holística de la Convención de los Derechos del Niño, que son todos los derechos para todos los niños. Entonces, y me preocupa eso. Entonces creo que esta instancia puede ser una instancia importante para decir, bueno, recobremos el espíritu del 95, 99, ya que estamos en el mes de la nostalgia, ahí, esa es una reforma que ponga sobre la mesa esto, la necesidad de una reforma integral del Código de la Niñez y la Adolescencia, reafirmando algunas cosas que le ha dicho el comité. Por ejemplo, edad de matrimonio. El comité le ha dicho que Uruguay no puede tener la edad de matrimonio en 16 años. Un tema que no genera urticaria a ningún legislador, pero desde el 2015 a la fecha nadie tiene un proyecto para decir que la edad para que los niños se casen tiene que ser 18 años. O derogar la 19.055 y las leyes anteriores que el comité le ha dicho, deróguenla. Entonces, yo antes tenía miedo de poner todo esto sobre la mesa, porque decía, ponés sobre la mesa y capaz que lo que te sale es peor. Pero yo creo que hay que trabajar el mejor código con un nivel de exigencia, porque sabemos que en el debate parlamentario va a perder calidad. ¿Ah? Pero trabajar por el mejor y que sean las organizaciones las que lo pongan sobre la mesa. La otra es la transformación institucional. Tanto sea, yo creo que el INAU, como dije, tiene que encargarse de la protección especial. Para mí lo mejor sería que desapareciera, pero no va a desaparecer, entonces que se encargue de la protección especial bien y que deje de tener esa arrogancia de querer ser rector. Yo creo que la rectoría debería estar en una secretaría de niñez o como sea, pero y al INAU sacarle los vicios que reproduce cíclicamente desde hace 80 años. Lo otro es, en otra discusión en donde yo les tengo fe, es en el Consejo Nacional Honorario. Y lo digo poner la discusión dejando nuestras ropas en la entrada. ¿Por qué digo esto? Porque entremos en una discusión cuestionando el lugar de la sociedad civil. El Consejo Nacional Honorario, que tiene el código en el artículo 121, creo, 221, es el consejo honorario de las organizaciones que hicieron lobby por la reforma legislativa. Pongo un ejemplo, el Colegio de Abogados. El colegio, en el 95, 2000, estaba Héctor Erosa, el Pochi, lo que conocimos, un luchador de los derechos del niño que era asesor de la comisión que elaboró el proyecto. ¿Y por qué estaba el Pochi? Porque el Pochi era miembro, había creado en el Colegio de Abogados la Comisión de Infancia. El Colegio de Abogados hoy no tiene Comisión de Infancia y no sé si están participando. Entonces, pero la integración del Consejo Honorario representa los intereses o no de quienes mostraron la cara en el debate parlamentario. Fueron identificados, ¿te gustan los niños? Bueno, vas a tener un banco de... Entonces, no aparece el Ministerio de Salud Pública, pero aparece el Instituto Morquio. Pero ¿qué es más relevante? ¿Que esté el Instituto Morquio, que es la reunión de todas las cátedras, o el Ministerio de Salud Pública y ACE? Entonces, digo por lo menos, y ANON, porque claro, ANON en aquel momento era la cara visible del debate. Entonces yo lo que digo es, bueno, pensemos la reforma brasilera. Los miembros de los consejos tutelares en Brasil son electos a padrón abierto y duran 4 años. Entonces,
despojémonos de nuestras cosas y digamos nosotros queremos esto y ponemos nuestros lugares a disposición porque queremos que esto sea proceso de un escrutinio con participación social. ¿Que hay riesgo? Hay riesgo. En los consejos tutelares en Brasil hace poco los evangelistas se dieron cuenta de ese lugar, que es una catapulta para la militancia política, y intentan cooptarlo. Pero la sociedad civil en el CONANDA tiene una participación activa, que es la instancia que fija la macropolítica, y han logrado bloquear los intentos conservadores. Entonces, y denunciar cuando hay conjunción de intereses. Entonces, creo que no por los que están hoy, yo no quiero hacer una crítica a la integración, pero sí llama la atención las ausencias, si uno se pone a mirar las presencias. ¿Por qué no está la salud? ¿Por qué no está el Banco de Previsión Social? Aunque el Consejo deja abierta la posibilidad de que se los invite, pero no son integración permanente. Y que sea la instancia de pensar la política en términos macro y de fiscalizarla. Después los ejecutores son las oficinas del Estado que tienen que tener su articulación propia, pero todo en sus justos términos. Y acá no le vamos a sacar competencia al Estado, bueno, el Estado tiene que cumplir su función, tiene que hacerlo bien, y las organizaciones y los consejos están para escrutar esa tarea y denunciarla. Después, por último, creo que por acá voy... Y en eso, ANON y el comité tienen una potencialidad y es poder dialogar con otras experiencias de la región. Brasil, que está acá cerca, y hay miembros que han integrado los consejos y miembros de CONANDA que son de primera línea y pueden aportar, no para copiar, sino para ver, porque tampoco somos Brasil, ¿no? Es un estado de una complejidad mucho mayor que la nuestra. Esa es una. Después la otra es la territorialización, ¿no? El enfoque de derechos del niño tiene que tener ese fuerte componente de descentralización y municipalización. Porque cuando pensamos siempre con cabeza metropolitana, montevideana. Entonces, también pensar eso, porque generalmente el interior es el que queda más lejos de todo. Y poner la necesidad de que las leyes, las políticas sean evaluadas a corto, mediano y largo plazo. Y que eso permita revisar, eliminar, reformular o volver a plantear nuevas formas de política para la infancia. Con el último componente, y es la opinión de los niños. Y para eso también Uruguay inicia experiencias interesantes, pero yo, como decía hoy, la experiencia es interesante cuando la sangre llega al río. Entonces, porque si el rol de los niños todavía sigue siendo un rol simbólico, poco. Y para eso tenemos que aprender los adultos, no los niños. Entonces, acelerar esos procesos, porque sin duda van a renovar en un país sumamente envejecido, van a hacer renovación en las formas de pensar. La experiencia del comité, la reunión de las coaliciones uruguayas, cuando fue con un adolescente al día que le tocó la precesión, fue radicalmente superior en lo que generó luego en el diálogo, porque la visión del adolescente que fue en representación de los adolescentes del comité fue una perspectiva totalmente diferente a la que nosotros, los adultos que fuimos, teníamos en ese momento. Y está Alfredo, está Cintia para contarlo. Entonces, eso cambia radicalmente el diálogo. Y cambia también los elementos que se ponen sobre la mesa. Yo termino diciendo, hace poco en el comité allá en Ginebra pasó Noruega. No porque quiero que nos convirtamos en Noruega, te lo cuento. Noruega dice, nosotros teníamos en el 2010 85 adolescentes privados de libertad. Hoy tenemos 25 y nuestra meta en 2 años es 0. Y le preguntamos por qué. Porque en los diálogos de las diferentes instancias de gobierno nos hemos dado cuenta de que en términos de costo-beneficio es mejor que esos niños estén en las escuelas
estén atendidos en los hospitales y no estén en una cárcel. Porque eso significa derivar recursos mal invertidos y perderlo en la efectividad de una visión del sistema. Entonces, eso es lo que hay que empezar a arrimar para que las autoridades no piensen que tengan todo el poder que tengan, pero traten de hacer las cosas en términos de pensarlo en la protección de los niños, que todavía siguen siendo los más desfavorecidos. Gracias.